Damos gracias a Dios porque nos concede continuar con nuestro curso de Cristología. Estamos en la hora 10. El título es La Resurrección. En esta ocasión tenemos una tarea. El tema es ¿por qué es trascendental la resurrección? En base a lo que usted conoce de la palabra de Dios o en base a la lección que hoy tomamos, hacemos un breve resumen de una página sobre por qué es tan importante la resurrección. Esa será la tarea de esta ocasión. Vamos a ver nuestro material. Empieza desglosándose como un hecho histórico. Dice la resurrección, Mateo 28, del 9 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando, removió la tierra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí les salió al encuentro el Señor Jesús diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces él les dijo: no temáis, e id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Entonces, lo más trascendental que vemos en la obra de Jesús, la salvación, que nos da el perdón de pecados, tiene un gran complemento con la resurrección. La resurrección, que es una evidencia del poder de la divinidad, es una evidencia de la gran obra de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero la resurrección hace la gran diferencia. Solamente Jesús tenemos este aspecto de volver a la vida, porque de tal manera que siendo Dios se hizo hombre, hizo esa situación que para cualquier otro era imposible. En el Señor Jesús todo es posible. Por eso es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, la palabra de Dios lo marcamos como un hecho histórico, porque recordamos que la Biblia es un documento. No solamente es el libro de fe que leemos, que creemos, que adoramos a Dios por él, sino que tiene datos muy precisos. Es todo un documento respecto a todos los temas, y no puede ser la excepción la resurrección. La resurrección está registrada como un hecho histórico. Dice allí que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, recordamos nosotros que Jesús resucitó un domingo, lo que para nosotros es un domingo. Entonces dice exactamente cuándo Jesús murió, cuándo Jesús estuvo en el sepulcro y cuándo resucitó. Son eventos perfectamente medibles. Los escritores de los evangelios están dando detalles allí para que quedemos con toda la panorámica histórica de la resurrección del Señor. Pero también cuando dice que un ángel vino y se presentó y les testificó de que Jesús había resucitado, los 4 evangelios añaden detalles de esta aparición, pero vemos ahí entonces qué tan importante es para Dios la obra de Jesús, porque un ángel vino a anunciarle a las mujeres. Recordamos que ellas venían con ungüentos, como dicen algunos otros textos, para tratar de ungir un cuerpo muerto. Como judíos, ellos al ser el día de reposo, iniciado lo que para nosotros es el viernes a las 6 de la tarde, ellas no podían hacer ningún trabajo. Hasta pasado el sábado a las 6 de la tarde, que era el Sabbat, que todos conocemos, y entonces por eso no pudieron preparar el cuerpo como ya estaban acostumbradas. Pero eso fue planeado por Dios, porque el cuerpo no tenía que ser preparado. Finalmente iba a resucitar, las mujeres no lo sabían, y solamente con amor, con una gran devoción, estaban tratando de ir a ver ese cuerpo y ponerle hierbas aromáticas, ungirlo como hacían los judíos, para darle un respeto a la persona muerta. Sin embargo, el Señor resucitó. Cuando dice que este ángel se presentó allí y dice que los guardas se quedaron como muertos, recordamos que los principales sacerdotes pidieron a Poncio Pilato una guardia romana para que no robaran el cuerpo de Jesús. Es un detalle también muy histórico. Decían ellos que pensaban que Jesús había muerto y que era un hombre común y que los discípulos podían robar ese cuerpo.
y entonces testificar que había resucitado. De tal manera que ellos pidieron esa guardia, pero los romanos que estaban allí, soldados muy preparados, personas que estaban pues relacionadas con mucha violencia, con muchas situaciones así de algo inesperado, no podían ver lo que pasó. Cuando Jesús resucitó, cuando este ángel se presentó allí, ellos dicen que se quedaron como muertos. Entonces es una reacción total de miedo extremo. Estaban totalmente paralizados. Ahora, esto es algo que añade un detalle histórico a la resurrección, porque no nada más fueron las mujeres, no también en los ángeles que se presentan aquí, porque de hecho son varios, con algunos evangelios, sino que también los guardias romanos que estaban ahí estaban presentes. Entonces la palabra de Dios tiene un registro histórico perfecto, no falta nada, no sobra nada, es así con una precisión impresionante, porque realmente esos guardias ahí finalmente fueron un testimonio vivo. Personas que estaban viendo la resurrección y ellos al ver este ángel, al ver que se removió aquella piedra, estaban totalmente paralizados. Decíamos hombres preparados para la guerra, preparados para mucha violencia, pero no estaban preparados para ese evento tan sorprendente. Dice algo interesante, fue el ángel que habló a las mujeres cuando ellas estaban ahí buscando a Jesús. Él les dijo, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y él les muestra el lugar, dice, vengan el lugar donde fue puesto el Señor. Esto continúa con una narración totalmente histórica. En el caso de la Biblia no son lugares inaccesibles, no son lugares inventados, era un sepulcro. Recordamos de José de Arimatea, que se cavaban en las peñas literalmente para hacer un espacio grande dentro y ahí colocar los cuerpos y colocar una piedra muy grande a la entrada como para sellar aquel sepulcro. Pero este ángel dice que estaba removida la piedra. Solamente con la fuerza dada por Dios a los ángeles, solamente con el propósito perfecto de Dios se había hecho esto. Pero también el ángel habló con las mujeres. Algo que también tenemos que notar, fueron mujeres las que primeramente fueron testigas de la resurrección de Cristo por el hecho de que estaban yendo a preparar supuestamente el cuerpo. Y eso les hizo estar ahí muy de madrugada, lo que para nosotros es el primer de la semana, el domingo. Ahora, cuando dice, venid y ver el lugar en que fue puesto el Señor, es una descripción muy concreta de que había un lugar físico. Es material, ellas sabían dónde estaba ese sepulcro, vieron cuando fue puesto ahí el Señor y bueno, no tenía ninguna duda de que ese lugar es donde estaba puesto el cuerpo de Jesús y querían hacer lo que ellas tenían pensado, pero este ángel les dice, vean el lugar. O sea, aún un ángel les dijo, pueden ver el lugar. La resurrección de Cristo se dio en un lugar, realmente en un espacio físico, material, donde las mujeres conocían, donde el ángel les enseñó, pero cuando él dijo, vean donde fue puesto el Señor, es una frase que describe quién es Jesús para el ángel. Recordamos el amo o el dueño. No dice el profeta o el hombre que ustedes pensaban que iba a ser un gran maestro nada más, sino es el Señor. Y un ángel le llama el Señor. El Señor está puesto aquí y entonces ustedes pueden venir y testificar que está realmente en la resurrección como un hecho. Y cuando dice que les indicó que fueran a Galilea, varios de los evangelios dicen esto. Recordamos que 11 discípulos, salvo Judas, el que traicionó a Jesús, que era del sur, los otros 11 eran del norte. Y gran parte de Galilea es donde ellos habían visto a Jesús y les dijo que iba a resucitar y que iba a ir a Galilea. Entonces es muy también geográfico el dato allí, porque son ciudades reales, son ciudades que de hecho todavía existen y entonces allí es donde Jesús esperaba encontrarse con los discípulos. Dice el ángel, he aquí os lo he dicho, o sea, él les dice, yo vine a dar un mensaje. Recordamos que esa es la función principal de los ángeles y él dio su mensaje. El mensaje es que el Señor resucitó y que el Señor los espera en Galilea a los discípulos. Y les dice a las mujeres que ellas tenían que irle a decir esto a los discípulos para que ellos fueran. Dice que con temor y gran gozo fueron. Entonces describe aquí literalmente que tenían esas mujeres, tenían miedo. Tenían miedo porque no habían visto a Jesús hasta ese momento. Fueron minutos tal vez allí, pero tenían un gran temor y un gran gozo a la vez, porque el ángel les dijo, Él resucitó. Ahora, cuando dice que iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les dio al encuentro. Y a las primeras que encontró fueron mujeres ahí. La palabra salve en nuestro español es un saludo, nada más. Así es un saludo de mucha cortesía. Y Jesús dice que se acercó a estas mujeres. Ellas la abrazaron los pies y le adoraron. Entonces vemos ahí el cambio. Ahora Jesús acepta adoración. Todo lo que los 3 años de ministerio él pidió que no lo adoraran porque iba a haber una confusión doctrinal o espiritual contra los judíos. Ahora ya Jesús no tiene ningún empacho en decir que es el Señor y lo adoran finalmente, ¿no? Ahora él les dijo un mensaje, no teman.
Den las nuevas a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. O sea, complementa el mensaje que había dicho el ángel. De hecho, lo repite. Ahora, Juan añade algunos detalles. Juan 20, del 15 al 18 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él había hecho estas cosas. Entonces, el Evangelio de Juan hace muy personal el trato de Jesús con María Magdalena. Recordamos que eran al menos 3 mujeres las que fueron ahí al sepulcro. Adelante dice los evangelios que cuando las mujeres fueron a dar las nuevas a los discípulos eran otras mujeres que se añadieron. Pero las que estaban ahí en el momento de la resurrección fueron 3. Pero la más destacada es María Magdalena. Es interesante notar esto, ¿no? Que ella está ahí preguntando, incluso pensaba llevar el cuerpo. No sabemos cómo podían llevar el cuerpo de Jesús estas mujeres, pero ellas en su amor pensaban hacer eso. Pensaban que si habían movido el cuerpo de Jesús, ellas lo iban a colocar nuevamente y, bueno, pues a ungirlo como a la manera judía, ¿no? Entonces, cuando Jesús les habló, no lo reconocieron. En varias ocasiones pasó esto después de la resurrección, que varios discípulos no reconocieron a Jesús. Dice que Jesús le dijo, ¿por qué lloras? Hizo inicio de un diálogo con ellas, al decirle, ¿por qué estás llorando? Dice que ella pensaba que era el hortelano, o sea, el encargado de aquel lugar, y le dijo eso, si lo has llevado, dímelo dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Jesús le dijo entonces María, de una manera así muy fuerte, y ella reconoció la voz del Señor. Recordamos que era una discípula muy leal, muy fiel, muy constante, y ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, cuando Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, era un orden nada más de Jesús. Recordamos que Jesús siempre fue eterno, omnisciente, omnipresente, tuvo todos los atributos. Solamente limitó su uso para que no hubiera confusión más en los judíos y quedara claro el testimonio de la salvación. Pero él dice, primero tengo que subir a mi Padre. O sea, hay un orden. Jesús se presentó ante el Padre, finalmente diciéndole, está hecha la obra, hubo la muerte y la resurrección, ahora está pagado el precio. Está pagado el precio del pecado de la humanidad. Entonces Jesús es un ser siempre de orden, tiene ese orden, pero esta idea de decirle a ella, no me toques todavía, primero voy a mi Padre, es solamente una idea de orden, nada más ahí. Finalmente, en los 40 días que Jesús estuvo aquí resucitado, lo tocaron, lo vieron, lo abrazaron, estuvieron con él, veremos algunos detalles de esto, ¿no? Y dice que Magdalena fue a decirle a los discípulos, también algo muy destacado, esta mujer era muy obediente. Ella no se quedó con el mensaje para ella sola, fue de inmediato lo que Jesús le dijo. Dile a mis hermanos que voy a Galilea, ahí me verán. Y de inmediato tomó el mensaje y fue a decirlo a los discípulos. Marcos 6, del 1 al 5, tiene algunos detalles más. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María y la madre de Jacobo y Salomé compraban especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decía dentro de sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Entonces, algunos detalles que maneja en este caso Marcos, añadido lo que está manejando Mateo y Juan. Vemos ahí el nombre de las mujeres, las 3 mujeres que decíamos que fueron al sepulcro. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, que aparece en varias ocasiones ahí, de los hijos de Zebedeo, y Salomé. La tercera mujer fue Salomé. Entonces, estas 3 mujeres se presentaban ahí como trataban de describir para ungir el cuerpo, tenían esa intención. No habían visto la resurrección hasta que llegaron a ese sepulcro y en el plan perfecto del Señor, bueno, pues estaban ahí cuando apenas salía el sol y dice que incluso estaban pensando, ¿quién nos removerá la piedra? Porque decían, bueno, pues sí, tenemos la intención y el amor de ungir al Señor con estas hierbas, preparar su cuerpo, pero no tenemos idea quién le va a mover la piedra. Eso es el amor, de veras, de mucha gente que con gran sencillez, que con gran dedicación tiene el deseo de hacer algo, aunque a veces ya a la hora de enfrentarlo puede ser que enfrente grandes problemas y no estaban contemplados. Pero esa piedra no tenía que ser removida. Fue un testimonio como de un ángel del Señor movió esa piedra y bueno, los evangelios hablan ahí de los ángeles presentándose allí para dar testimonio con esas mujeres. Dice que entraron al sepulcro. Eso es muy interesante notarlo porque siempre son detalles que son muy descriptivos. En este caso, las mujeres no se quedaron fuera, entraron al sepulcro.
aunque tenían el temor de haber visto a este ángel, pero dice allí que cuando miraron adentro del sepulcro, vieron removida la piedra y entraron al sepulcro. O sea, sí vieron por fuera que estaba removida la piedra, pero decidieron entrar. Las 3 mujeres entraron al sepulcro. Es un testimonio histórico de que Jesús resucitó. No fue una mujer, una persona que pensó o que ideó o que soñó. Fueron 3 mujeres y todo es un testimonio muy fehaciente en la palabra del Señor. Cuando dice que vieron a un joven sentado al lado derecho, recordamos ahí que es un ángel. Es un ángel, pero en este caso nada más dice un ángel sentado al lado derecho, con ropa blanca, y se espantaron. Dice Marcos 16, del 9 al 11, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces, la continuidad del mensaje, Marcos tiene mucha continuidad en todo su evangelio. Cuando dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, resumiendo lo que pasó, se apareció primeramente a María Magdalena. Ya recordamos que hubo otras 2 mujeres ahí también. Pero dice, de quien había echado 7 demonios. El personaje de María Magdalena es también muy interesante porque realmente se han inventado muchas cosas, ¿no? Desde el hecho de que pudo ser esposa de Jesús, según algunos que no creen en Jesús como Dios, decían que Magdalena estaba ahí con él. Incluso piensan que Da Vinci pintó una mujer allí que puede ser Juan, el más joven en el cuadro, pero dicen era una mujer, y han inventado una cantidad de mentiras. El evangelio es muy claro. Esta mujer es muy leal al Señor, fue una mujer muy generosa con su ministerio, pero de ella había sacado 7 demonios. O sea, era una persona que tenía una vida espiritual totalmente destrozada. Quizás adoraba a demonios, quizás estaba en una relación de religión muy complicada en cuanto a esa práctica que abre lugar a estar con demonios. Pero la palabra es muy clara y lo que nosotros creemos es lo que dice la palabra de Dios. Jesús echó 7 demonios de ella. Y cuando ella dice que llegó con los discípulos, añade aquí Marcos el detalle de que los discípulos no creyeron. Parece que esperaríamos ver en los discípulos como mucha alegría, una gran convicción de ver a esta mujer a la que conocían perfectamente y que decía Jesús resucitó y vi un ángel y me dijo que fueran a Galilea y lo vi, está resucitado. Deberían ellos estar muy contentos. Pues parece que estaba la falta de fe aún en ese momento. Dice que no lo creyeron. Estaban muy tristes y llorando. Ahí hablamos entonces de otro evento muy histórico. La muerte de Jesús fue tan real que los discípulos estaban tristes llorando. No hubo un engaño, no hubo un acuerdo para esconder un cuerpo o bajarlo antes de morir o simular una muerte. Todo eso es falso totalmente. Lo que nosotros creemos siempre es el texto y dice estaban tristes llorando. Porque para los 11 discípulos Jesús había muerto. No tenían todavía el indicio de su resurrección. Y dice que cuando oyeron que vivía, no lo creyeron. Entonces ellos estaban así con un corazón endurecido. Los evangelios van describiendo algunos detalles que poco a poco iremos viendo. Marcos 6, 12 y 13 dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos les creyeron. Entonces, aquí el detalle que está añadiendo Lucas es respecto a cómo aparece en otra forma. No nada más apareció a estas mujeres. Posteriormente es muy claro que tuvo que aparecerse con los 11 discípulos y bueno, hay una cantidad más de personas con los que el Señor apareció resucitado. Pero dice 2 que iban de camino. Recordamos que el Evangelio de Lucas dice que iban a Emaús. Eran 2 hombres, incluso da sus nombres allí, y dice que iban a Emaús, una ciudad que estaba a unos 20 o 30 kilómetros de Jerusalén, y ellos dice que lo encontraron y Jesús caminó con ellos. Y les empezó a preguntar, ¿por qué están ustedes platicando? Lo veremos enseguida. Y ellos le dicen, tú eres un extranjero, no sabes lo que ha pasado. Jesús, varón profeta, él murió y estuvo predicando, pero está muerto y ahora hay un caos en Jerusalén. Hasta que Jesús les dice claramente que era necesario que se cumpliera la Escritura y cuando parte el pan con ellos, la reconocieron. Y en ese momento de noche, esos 2 discípulos regresaron a Jerusalén y testificaron. Y dice aquí, cuando lo hicieron saber, ni aun a ellos creyeron. O sea, los 11 discípulos no le creyeron a María Magdalena, ni le creyeron a los 2 discípulos que venían del camino de Emaús. Entonces la palabra de Dios es muy clara. No es una narración así totalmente esquematizada o falsa de que creyeron de inmediato. Ellos estaban esperando la noticia y se dispusieron y creyeron y lloraron. No.
estaban muy dolidos en el corazón por la muerte de Jesús y no tenían fe. Los 11 discípulos a los que Jesús dejó para continuar en la obra del Evangelio, que posteriormente lo hicieron, en este punto estaban tristes, llorando y no creyeron. Ni a las mujeres que les dijeron esto, ni tampoco a los dos otros varones que venían del camino a Emaús. Dice ahí en Lucas 24, 17 y 18 y 25, 26. Describe lo que estamos diciendo. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que le hayan acontecido en estos días? Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera y estas cosas entraran en su gloria. Entonces ahí está la respuesta de Jesús muy claramente a esos dos en el camino de Emaús, que pues no lo reconocieron. Cuando estaba caminando con ellos, pensaron que era un extranjero y él les preguntó: ¿por qué están tristes? Jesús incentivó la pregunta para que hubiera una respuesta. Ellos le empezaron a decir: Jesús, nuestro profeta, el Señor que hizo milagros, pues murió, y Jerusalén está conmovida. Y dice que Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón. O sea, realmente fue una llamada de atención muy fuerte. La insensatez es alguien que no tiene una conducta pues apreciable o sensata propiamente, ¿no? Dice: y tardos de corazón, habla de que el corazón a veces tarda para responder. Realmente ellos no estaban, también dos discípulos más, que no estaban ni en sensatez ni estaban con un corazón sensible para oír. Y dice: ustedes son insensatos y tardos de corazón. Lamentablemente esta condición es muy común de los seres humanos, que tenemos insensatez y un corazón tardío para responder a lo que Dios quiere con nosotros. Pero dice que les dijo lo que los profetas han dicho. La resurrección es un testimonio de lo que los profetas dijeron. Finalmente, eso que los profetas dijeron se va a cumplir. Dice Lucas 24, 33 al 39, continúa esta narración: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, que estaban sentados con ellos y decían: ¿ha resucitado el Señor? Verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido el partir del pan. Mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de oso no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces es una narración muy completa la que compiló el evangelista Lucas, y dice lo que estábamos narrando: dos discípulos que iban hacia Emaús en esa hora, cuando reconocieron al Señor, regresaron a Jerusalén y dijeron: ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Recordamos ahí que primero que también estuvo en la resurrección fue Simón Pedro. Y ellos estaban viendo estas cosas, pero no creían. Muchos de los que estaban alrededor no estaban ahí. Pero dicen estos discípulos: le reconocimos el partir del pan, porque dice el Evangelio que cuando Jesús comió con ellos, partió el pan. Como normalmente siempre lo hacía cuando estaba a la hora de los alimentos con los discípulos, oraba dando gracias por el pan y pues después lo partía a la manera judía y les daba a cada uno el pan. Y dice que al partir el pan reconocieron que era el Señor. Pero mientras ellos hablaban esas cosas, Jesús se presentó ahí. O sea, ahí en ese lugar donde estaban los discípulos, Jesús se presentó y les dijo: paz a vosotros. Otra vez un saludo muy judío: que Dios te dé paz, que tengas la paz de Dios. Dice que estaban espantados y atemorizados. Entonces es una narración muy concreta de lo que pasa con una persona. Como decíamos, no estaban así acartonadas las actitudes, no son inventadas. Dice: estaban espantados y atemorizados.
y pensaban que habían espíritu. Ahí añadimos una idea cultural. Nadie pensaría que un espíritu venía a hablar a los discípulos, pero en la cultura popular decían, cuando ves a alguien que no lo reconoces, puede ser que veas un espíritu. Y finalmente era una idea cultural. Realmente no es una revelación de Dios, ni la palabra dice que un espíritu pueda venir, pero él les dijo entonces claramente, no tienen que estar así, porque están ustedes turbados en su corazón y deben estar gozosos por la resurrección. Y les dijo aquella expresión que algunos decían, hasta que veamos al Señor, palpemos pues sus heridas o las veamos, y dijo, ustedes pueden ver mis heridas. Más adelante se le dijo muy directamente a Tomás, pero aquí se le dijo a los 11 que estaban ahí reunidos y los 2 que venían de Emaús. Y dice el Señor, yo soy, porque tenía la herida en sus manos. Y dice, vean que tengo carne y huesos. O sea, la resurrección sigue testificando que Jesús fue 100% hombre. Si hubiera sido nada más Dios, no hubiera tenido ni heridas, ni un cuerpo con todos los golpes que tuvo, pero como Dios tenía que pasar esto para darnos la salvación, y como hombre pagó el precio. Pagó el precio por la salvación de toda la humanidad. Entonces, esa es una narración así muy continuada, la que hace Lucas, y después añade un detalle, les dice, tienen algo de comer. Entonces Jesús, con su cuerpo nuevo, en algunas ocasiones se presentó sin que estuvieran las puertas abiertas. Literalmente traspasaba las paredes el cuerpo de Jesús, un cuerpo resucitado, un cuerpo totalmente distinto al que tenemos nosotros actualmente, pero también podía comer. Les dijo a ellos, como no creían que era el Señor resucitado, vieron las heridas, les dijo, vean mis heridas, y les dijo, ¿qué tienen de comer? Cuando dice que le dieron parte de un pez asado y un panal, es una comida también muy judía, y Jesús comió delante de ellos. Era una forma muy contundente de demostrarles la resurrección. Le vieron crucificado, le vieron morir en la cruz, le vieron clamar, entregando el Espíritu, y ahora le ven comiendo. Y le ven las heridas y lo ven en medio de ellos. Entonces, evento en el que Jesús se presenta con los discípulos realmente tiene una grande enseñanza. Él es resucitado, tuvo una cercanía. Hay nombres allí de los que están en este momento pues viendo la resurrección. Esto añade un valor histórico a la palabra del Señor. No fue, como decíamos, 1 o 2 personas, es una gran cantidad. Más adelante veremos que se apareció a 500 personas, pero le dice, desde los profetas, lo que Moisés dijo, las escrituras, el Cristo tenía que padecer. Aunque se los dijo en muchas ocasiones, les dijo, voy a morir en Jerusalén, voy a Jerusalén y van a matar, voy a resucitar. Pero no creían ellos. Parece que nuestro corazón tan duro no percibe lo que Dios nos está diciendo realmente. Pero le añade Lucas aquí un poco del detalle de la gran comisión. Dice, el Señor resucitó al tercer día, y que se predique desde Jerusalén el mensaje de salvación. Dice, y ustedes tienen que predicar este mensaje, voy a darles la promesa del Padre sobre vosotros. Aquí habla de la investidura del Espíritu Santo. Varios evangelios y algunas, el libro de Hechos también narra esto, cuando Jesús les dio la gran comisión. Les dijo, bueno, van a predicar el evangelio, tienen que llevar la palabra, pero va a venir la promesa, la ayuda y la presencia del Espíritu Santo que siempre tenemos con nosotros. Y entonces dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces el Espíritu Santo aquí es visto como el poder para hacer la obra de Dios. La incredulidad de Tomás que decíamos está en Juan 20, del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez reunidos los discípulos, con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, este detalle que añade aquí el Evangelio de Juan, muy específicamente, dice, ¿quién era este discípulo que no creyó? Dice, era uno de los 12. Fíjese usted, uno de los que estuvieron con Jesús, le vieron ya desde el principio de su ministerio, les dio el honor de predicar, estaban con él todo el tiempo, fueron así un grupo muy preparado, muy selecto, que posteriormente hicieron la continuación en la iglesia. Uno de ellos no creía. Ahora, es interesante notar que le dijeron, los otros 10 discípulos vimos al Señor. Y aún sabiendo que los 10 discípulos eran amigos, que eran discípulos, que eran hombres de verdad, él dice que no les creyó.
Y es algo también que añade aquí como hay un poquito de soberbia en alguien que no quiere creer. Y dice, hasta que no vea sus heridas y pueda palpar incluso, dice ahí, las heridas en las manos y en los pies y meter mi mano en su costado. O sea, es así como una exageración de duda. En el caso de Tomás, y no es ningún ejemplo. Tomás aquí es un discípulo que también falla. Los discípulos a veces no tenemos fe. A veces fallamos, a veces pedimos pruebas de algo que ni siquiera Dios nos quiere dar en este momento, pero él tenía un corazón muy duro. Fue a la semana, dice, 8 días después, otra vez estaban los 11 y con ellos Tomás. Jesús se presentó, aquí otra vez añade, estando las puertas cerradas. O sea, Jesús traspasaba las puertas o las paredes, su cuerpo es nuevo, no es el cuerpo limitado que tuvo aquí en la tierra, es un cuerpo resucitado. Y es el cuerpo del Señor resucitado, que es así muy, muy especial. Y dice que cuando estaba en medio de ellos le dijo, bueno, Tomás, pues ve mis heridas y mete tus dedos, como dijiste, en mis heridas, pero no seas incrédulo, sino creyente. O sea, la lección de Jesús es que no seamos incrédulos, sino creyentes. Porque realmente para estar en la obra de Dios no falta quien sea incrédulo. Muchos incluso hemos sido incrédulos, pero dice el Señor, no quiero que seas incrédulo, quiero que seas un creyente. Y cuando le dijo, a ver, pon tus dedos y tus manos, como dijiste, Tomás no hizo nada de eso, pero le dijo al Señor, mío y Dios mío. Se le reconoce como Señor y como Dios. Otra vez, dos títulos que solamente se le dan a la divinidad. Y a Jesús, otra vez en su resurrección, le están adorando. Ya no hay esa limitación que decíamos durante su ministerio terrenal. Recibió adoración, recibió la palabra como Dios, que le dijo, Dios mío, y Jesús le dijo, no hay ningún problema con esto, no le corrigió en eso. Pero le dijo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. O sea que en la mente de Jesús trabaja con gente de fe. Dios trabaja con gente de fe. Hay muchos que no han creído. En el caso de Tomás, en este evento, en la resurrección, pero muchas personas en la historia de la iglesia que no creen, que dicen, yo no puedo creer, necesito ver, necesito pruebas, necesito comprobar. Bueno, Jesús dice, es más bienaventurado no ver y creer. Es la definición de fe. Ahora, hay otro detalle más. Jesús aparece a 7 discípulos en Juan 21, del 4 al 14, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús llamaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, que no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio así mismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces ahora son 7 discípulos, no son los 11 discípulos, son 7. Hay aquí algunos añadidos y algunos que no están de los 11, por eso nada más son 7. Los evangelios dicen incluso sus nombres. Dice quiénes son esos discípulos conocidos allí, pero dice que cuando ya iba amaneciendo, es otro día. Recordamos que Jesús estuvo en su resurrección 40 días en la tierra, o sea, no fue un evento de un minuto o unos minutos o segundos, lo vieron durante 40 días resucitado. Y se encontró con varias personas, tuvo varios eventos allí, hasta finalmente cuando veamos la ascensión, si Dios permite, que es el gran evento que narra así la obra completa de la resurrección, totalmente demostrada, totalmente terminada la obra del Señor. Y dice que entonces de madrugada se presentó el Señor ahí en la playa y les dijo, ¿tienen algo de comer? Dijeron, no tenemos nada de comer. Entonces, ahí vemos cómo los hombres tenemos la limitación, cuando no tenemos ni siquiera para comer, no hay el recurso, ¿no? Ahora, ellos habían estado pescando, añade los otros evangelios, en la noche, y no hubo nada de pesca. Estos 7 discípulos estaban pescando. Estaban un poquito desconcertados, realmente, ¿no? Porque no sabían qué iba a pasar. Ya habían visto a Jesús resucitado, esta era la tercera vez que dice allí, pero entonces cuando el Señor les dijo, echen la red a la derecha de la barca, y encontraban ahí la gran cantidad de peces. Un milagro de provisión. ¿Cómo es posible que hombres expertos en la pesca toda la noche no pescaron nada? Porque no había peces en ese lugar. Pero cuando el Señor Jesús vino, hizo un milagro.
Él hizo que estuvieran ahí esos 153 grandes peces. Y ahí vemos la bendición del Señor, porque ellos, por supuesto, vendían. Ellos vendían esos peces, hacían intercambio de productos, era para el sustento en ese momento todavía, tenían una provisión de parte del Señor. Pero dice que cuando estaban ya en tierra, hay un evento donde Simón se ciñó la tropa y nadó, porque era como 200 codos. 200 codos son 80 metros más o menos. Hay 80 metros de la barca a la playa donde estaba Jesús allí. Pero cuando llegaron ahí, Pedro nadando y los demás discípulos con aquella barca llena de peces, dice que vieron unas brasas puestas y un pez. O sea, Jesús preparó esas brasas y un pez ahí. La provisión del Señor, el milagro del Señor. Y estaban ahí para comer con Él. Recordamos que la comunión en el contexto judío de comer es así muy intensa, es muy descriptiva del amor, del conocimiento y de la comunicación que se tiene. Ahora, cuando dice que estos 153 peces fueron jalados por la barca, dice, y aún así la red no se rompió. O sea, realmente se conocía la dinámica y la mecánica de que tantos peces podía romper la barca. Pero así es la provisión del Señor, así es la presencia del Señor. Y Jesús les dijo, vengan y coman. Es interesante que al principio Jesús dijo, ¿tienen algo de comer? Le dijeron, no tenemos de comer. Cuando le dice, arrojen la red a la derecha, traían esa cantidad de peces. Pero ya en tierra Jesús tenía un pez, tenía brasas puestas y los invitó él a comer y comieron con él. Entonces era un momento de comunión interesante, intenso. Dice, y ninguno osó preguntarle quién eres, sabiendo que era el Señor. O sea, estos 7 discípulos sabían perfectamente que era el Señor Jesús. Y tenemos ahí en Mateo 28, del 11 al 15, el informe de la guardia. Dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, entonces aquí recordamos que aquellos guardias puestos por Poncio Pilato ahí para cuidar ese sepulcro estaban como petrificados ante el miedo de haber visto al ángel que movió la piedra, algo vieron de la resurrección que los dejó tan impresionados. Dice que entonces otra vez los principales sacerdotes los instan para que digan, nosotros somos testigos de que se robaban el cuerpo del Señor. Es un desacierto total porque ellos no podían decir que robaban el cuerpo cuando ellos les tocaba cuidar ese cuerpo. Por eso dice ahí que los ancianos les dijeron, si el gobernador los supiere, les vamos a poner a salvo, porque ustedes no cumplieron con su deber al ver que Jesús fue robado su cuerpo y ustedes estaban ahí. Dice, estando dormidos. Entonces vemos cómo los hombres inventan males, inventan pues ideas falaces, pero realmente hay una gran falla de una falta de fe, aún sabiendo que Jesús resucitó, teniendo evidencias de que los discípulos ya estaban testificando de la resurrección. Los principales sacerdotes y los ancianos no creían en esto. Vamos a ver como segundo tema de nuestro tema las implicaciones doctrinales, que son 3. Ministerio de la Iglesia, doctrina y vida. Empezamos entonces con el ministerio de la Iglesia como una implicación de la resurrección. Dice Mateo 18, sanad a enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 21, 31 y 32. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 4:2, resentidos de que enseñasen en el pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Hechos 23:6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Hechos 26:23, que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Hechos 13:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces tenemos aquí estos 7 puntos, 7 textos que nos hablan del ministerio de la iglesia. Cuando Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia, habla de lo que hace la iglesia. Toda la iglesia cristiana siempre hace esto. Las sanidades, otra vez, los leprosos, que era la enfermedad más grave en ese momento. O sea, las enfermedades más graves pueden ser sanadas por la misericordia de Dios.
Dios puede sanar en su gran misericordia. Resucitar muertos habla entonces de que en el ministerio, cuando Dios tiene ese plan, se puede levantar muertos. Ha pasado en la historia, pasó ahí en Hechos, pasó en el ministerio de Jesús. Entonces es una obra completa, no nada más sanidades, sino incluso levantar muertos, ¿no? Cuando dice echar fuera demonios, habla de la realidad de esa relación que la gente tiene con demonios y se pueden echar fuera por la autoridad del Señor. Cuando dice de gracia recibiste, date gracia, habla entonces cómo nosotros tenemos la bendición de dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros gratuitamente. Cuando dice Hechos 1:22 que desde el bautismo del Señor hasta el día que fue recibido, habla de todo el ministerio de Jesús. Entonces estamos viendo nosotros ahí cómo en el ministerio de la iglesia se predica a Jesús desde que nació, su ministerio, su muerte y su resurrección, hasta que fue levantado del grupo de los apóstoles. Hechos 2:31 y 32 dice que ellos, viéndolo antes, hablando de la resurrección, de que su hermano sería visto en el Hades, hablando del Salmo 89, 3 y 4, de que su cuerpo no vería corrupción. Entonces está citando allí Pedro, el apóstol, en cómo la resurrección estaba prevista desde el Antiguo Testamento, estaba profetizada. Y dice el 4:2 que estaban resentidos otra vez los sacerdotes de que se predicase la resurrección de Jesús. Y entonces el testimonio de la resurrección de Jesús y la predicación de su resurrección es determinante, es así como destacada en el ministerio de la iglesia, notoria. Una iglesia que predica a Jesús tiene que hablar de su resurrección. No nada más la salvación o otras bendiciones que tenemos, el Señor resucitó. Y nosotros esperamos esa resurrección también. Dice, y nosotros somos testigos de esa resurrección. Cuando dice que Pablo, Hechos 23:6, notando que eran fariseos y saduceos, recordamos que los saduceos eran la élite del Sanedrín y ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Le pasó también a Jesús. Algunos de ellos instigaron a Jesús para decirle si había resurrección o no. Conocemos la respuesta de Jesús, así sorprendente. Pero aquí también Pablo, viendo que los saduceos no creían en la resurrección, pero los saduceos sí, los fariseos sí, dijo: yo soy fariseo. Confrontó ahí entonces a los fariseos con los saduceos y en ese momento Pablo fue librado de ese juicio que estaban haciendo en contra de él, ¿no? Y Hechos 26-23 que dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, ya está predicando el apóstol Pablo nuevamente. Y bueno, dice entonces, es parte del mensaje de Dios para nosotros. Hechos es Hebreos 13:20 que dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Está diciendo entonces, ¿quién es el que resucitó? El gran pastor de las ovejas, el gran Señor resucitó. Vamos a ver algunas doctrinas. Hechos 24:15 dice: ten esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 1 Corintios 15:12, pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Y 1 Corintios 15:42, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 2 Timoteo 2:18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces vemos desde Hechos, cuando dice que se tenía la esperanza en Dios de que iba a haber esa resurrección, fue un mensaje distintivo de la iglesia. En todo el ministerio de Hechos hay la resurrección de Jesús. Y otro gran escritor, Pablo, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios en Romanos 1:4, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección. O sea que ya que Jesús resucitó, fue declarado Hijo de Dios, porque esa resurrección demuestra que Él es el Hijo de Dios y tenemos ahí entonces toda la demostración de lo que Jesús predicó. También en Romanos 6 habla de que somos plantados juntamente con Él, también lo seremos en la de su resurrección. O sea, estamos plantados en la esperanza de su muerte, porque murió y sabemos que resucitó, pero también estamos con la esperanza de que va a haber resurrección. Y en 1 Corintios 15, 12, 21 y 42 habla, Pablo el apóstol, recordamos un texto muy contundente sobre la resurrección, de que se predica a Jesús, y si Él resucitó, vamos nosotros también a resucitar. También dice que como uno resucitó, también vamos los demás a resucitar. O sea, esa resurrección de la iglesia en pleno es más o menos profetizada, predicha
y es probada por la resurrección de Jesús. Por eso dice, Él es el primogénito o es la primicia de la resurrección. Y en Timoteo 2:8 y 18, cuando dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. O sea, le dice, Jesús resucitó conforme a lo que yo estoy predicando. Por eso Pablo usa la palabra mi evangelio. Y cuando dice en el 2:18 que ya algunos predicaban que Jesús ya había llevado a la iglesia, dice, trastornan la fe de algunos, porque decían que ya la resurrección había pasado y que algunos no estaban siendo llevados en esa resurrección. Vemos vida, Romanos 4:25. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, así para hacer Señor de muertos como de los que viven. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Filipenses 3:10, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegaron a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:11, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hebreos 6:2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Hebreos 11:35, las mujeres recibieron a los muertos mediante resurrección. Nosotros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro 3:21, en el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de la nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Apocalipsis 25, pero otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, citando las cartas paulinas en Romanos, vemos ahí que Jesús fue entregado por las transgresiones, o sea, realmente, y fue resucitado para la justificación. Cuando Él resucitó, demuestra la justificación. Nos justifica porque nadie más resucitó. Él es el primero en la resurrección. Ya en los procesos de iglesia de resurrección y ministerio que ha habido, alguna persona que ha vuelto a la vida por la misericordia de Dios, es un gran testimonio. Pero la gran resurrección que esperamos en futuro, cuando el Señor levante a su iglesia y nos lleve para estar con Él durante el tiempo que esté aquí en la gran tribulación, realmente será un evento impresionante. Un evento que no tenemos el número de los discípulos que seremos resucitados. Entonces dice Romanos 14:9, Él murió y volvió a vivir para hacer Dios de muertos como de vivos. Y dice Efesios 2:6 que juntamente con Él nos resucitó, hablando de Dios. Dios nos resucitó con su Hijo porque es simbólica ese levantamiento de Jesús de la muerte y estamos sentados en los lugares celestiales con Él. O sea, nos hizo dar en un lugar de privilegio. Tenemos un gran lugar de honor por la misericordia del Señor. Y Filipenses dice también eso, ¿no? Que para conocerle y participar en esos padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. O sea, aún la muerte y la resurrección de Jesús es el gran modelo para nuestra vida, entregados al Señor, y en la resurrección que tenemos prometida cuando el Señor nos quiera levantar. Cuando vemos el caso de Filipenses 3:11, dice, si llegase a la resurrección, o sea, habla de un evento así como muy anhelado para el apóstol Pablo. Dice, es un gran anhelo para mí, yo quisiera llegar ahí a la resurrección. Y Colosenses 3:1, cuando dice, si están resucitados con Jesús, busquen con Él las cosas donde está Él, arriba, busquen las cosas a la diestra de Dios. Entonces, ya los cristianos no buscamos tanto lo terrenal. Trabajamos, administramos, tenemos que esforzarnos, pero nuestra prioridad no está aquí, está en el cielo. Estamos buscando la resurrección y el deseo es permanecer ahí. El Tesalonicenses 4:10, cuando dice el Señor con voz de mando, de arcángel y trompeta de Dios, habla de la gran autoridad con la que Jesús vendrá para resucitar y llevarse a su iglesia pues delante de Él, pues en ese evento que llamamos la traslación. Cuando vemos en Hebreos 6 y 11, habla de la doctrina de la resurrección, habla como una de las primeras doctrinas allí que se tienen en la iglesia y dice, eran así como muy conocidas, muy básicas en todas las iglesias. La doctrina de bautismos,
imposición de manos, resurrección de muertos y del juicio eterno. Entonces son 4 bases de la predicación. Incluso Hebreos dice que tienen que ir más adelante. No nada más esto que es algo así destacado, todavía Dios tiene más en el ministerio de la iglesia, ¿no? Y tiene pues una bendición. Cuando habla de que los testigos en Hebreos 11, los grandes héroes de la fe, dice, algunas mujeres recibieron a sus muertos por la resurrección, o sea, esperando que sus muertos resuciten, pero otros murieron esperando tener mejor resurrección. En Pedro tenemos ahí que dice, bendito sea Dios y Padre, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, hay una gran vida para la iglesia. En esa resurrección hemos nacido en una fe viva, en una fe que es totalmente algo inesperado, ¿no? Lo que todavía falta para ver la resurrección. Cuando dice Pedro, ahí otra vez Pedro, 3:21, el bautismo no nos salva como quitando las inmundicias, sino como una aspiración a una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Habla de cómo cuando nos bautizamos y nos levantamos ahí en ese simbolismo de morir para el mundo y resucitar, estamos aspirando a la resurrección. Todo creyente que está bautizado ahí es un testimonio de que esperamos la resurrección. Y cuando dice Apocalipsis Juan, son 4 aquí apóstoles que hablan. Primero es en el caso de Pablo, tiene varias citas también allí. El posiblemente autor de Hebreos, que tal vez también sea el mismo Pablo, 2 citas de Pedro y Apocalipsis, ¿no? Cuando dice 25 de Apocalipsis, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, esos que resucitan, que son los santos vivos, en ese momento van a ser trasladados. Los que muertos también van a ser llevados delante del Señor. Dice, es una gran multitud, pero los que no tienen esa salvación, hasta que pasan 1000 años, va a haber eso, ese es el juicio final. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección es la que esperamos, los que estén vivos, para ser trasladados. Y los que están muertos, dice, nos van a anteceder, porque van a ser llevados delante del Señor como parte de un gran grupo de personas resucitadas. Pues, amados hermanos, terminamos nuestra lección del día de hoy, hora 10 de Cristología, la resurrección. Gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.